¿Qué tal? Es nuevamente motivo de un gran placer estar aquí en Ciencias del Espacio, acompañados de usted y desde luego de nuestro destacado y extraordinario investigador sobre temas espaciales, el doctor Ramiro Iglesias Leal, con quien en esta ocasión tendremos un tema de suma importancia. Tocaremos el tema de las ciencias espaciales, la investigación espacial en concreto y sus beneficios en el área de la medicina. Un tema que seguramente nos dará para 2 programas, dada la cantidad de información que tiene el doctor por su formación como cardiólogo y su amplia experiencia en el monitoreo de la fisiología del hombre en el espacio. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, doctor. El gusto es para mí. Doctor, para iniciar este programa, el programa del día de hoy, quisiéramos preguntarle cuáles serían las aportaciones más importantes de las ciencias espaciales a la medicina del espacio específicamente. Son muchas, pero empezaría diciendo a usted que la aportación más importante para la medicina y seguramente para todas las áreas del conocimiento humano es saber que el ser humano es capaz de sobrevivir, probablemente en forma indefinida, fuera del planeta Tierra. En ausencia de gravedad, se ha observado que la pasa muy bien durante varios meses, más de un año. Hasta ahí llega la experiencia, un poco más de un año. Pero además, el conocimiento en las ciencias médicas se enriquece cuando contemplamos que el ser humano también es capaz de sobrevivir, pero no solamente eso, de trabajar, de realizar funciones específicas muy precisas, de comunicarse con toda propiedad con la Tierra, con el centro de control, y hasta de enviar mensajes de gran contenido humano y de gran contenido filosófico desde otro mundo. Estoy hablando desde otro cuerpo celeste, desde la Luna. Si la Luna, que tiene un sexto de gravedad, no impone trastornos insalvables a la fisiología humana, a la salud humana, es muy probable que otros cuerpos celestes como el planeta Marte sea todavía más favorable su ámbito para la vida, porque la fuerza gravitacional de este planeta es un poco mayor. En resumen, una de las aportaciones fundamentales de la investigación espacial es el conocimiento de una nueva fisiología humana, de una nueva medicina, de un nuevo capítulo que es la fisiología y la medicina espacial. Doctor, dentro de la medicina espacial sabemos que hay puntos muy relevantes que se han logrado en materia de tecnología, como la telemedicina, la medicina a distancia, la cirugía robótica. ¿Por qué no nos habla un poco de esto? Por supuesto, la necesidad de cuidar la salud y la vida de los viajeros espaciales fue creando una serie de procedimientos, de equipos especializados y de grupos médicos para poder cumplir esa misión, proteger la salud y la vida de los astronautas. Como no es posible hacer descender a un enfermo desde el espacio exterior para ser atendido de urgencia en algún hospital terrestre, porque puede estar pues a una distancia considerable en camino a Marte o a la Luna, en fin. Entonces, las ciencias médicas se las han ingeniado para construir un sistema de atención médica a distancia. Todo ese principio de atención a la salud aplicada
a los viajeros espaciales. El concepto íntegro se traslada a los seres humanos más desprotegidos en el planeta Tierra, aquellos que radican en el desierto, en la selva, en la montaña, en islas pequeñas, continentales y en otros lugares inaccesibles para una clínica o para un médico en especial. Entonces, una de las transferencias de la tecnología espacial en beneficio de la humanidad es la atención médica a distancia. Y ahora mismo la telemedicina se está aplicando para las zonas rurales, para las zonas que no tienen posibilidad de contar con un médico siquiera, y ya no digamos una clínica o un hospital. Entonces, la telemedicina para las zonas rurales es una hermosísima, es una bellísima aportación de la investigación espacial en beneficio de la humanidad. Sí sabemos, doctor, que se hacen ya inclusive cirugías a distancia. Esto quiere decir que estas investigaciones hechas inicialmente para el ámbito extraterrestre se están aplicando ya en el planeta Tierra. Aunque la robótica no es un producto genuino de la investigación espacial, sin embargo, esta ha contribuido a su impulso, a su aceleración, a su aplicación masiva. Ahora estamos contemplando operaciones realizadas, por decir un ejemplo muy notable, porque fue la primera operación, digamos, transatlántica, aquella que se practicó hace unos 5 o 6 años, por el doctor Jacques Marescot, desde Nueva York hasta Estrasburgo, Francia. O sea, el doctor Marescot, a través de telecomunicación por fibra óptica de un cable transatlántico, pero que las señales recorren ese trayecto a la velocidad de la luz, pudo hacer una operación de una colecistotomía, es decir, la extracción de la vesícula de una señora en el Hospital General de Estrasburgo, Francia, a 7,000 kilómetros de distancia. Ahora mismo se están haciendo operaciones de corazón, operaciones en el abdomen, incluso en el cerebro, una serie de intervenciones quirúrgicas a grandes distancias, utilizando justamente la tecnología que ha aportado la investigación espacial. La percepción remota, doctor. Esta es otra de las grandes y maravillosas aportaciones de la exploración del espacio. Ocurre que una serie de satélites tienen funciones diversas, como la meteorología, como digamos, monitorear corrientes marinas o monitorear experimentalmente aves migratorias, o, en fin, calcular los vientos, las temperaturas en las diferentes partes del mundo. Bueno, todo esto se ha venido aplicando también en la medicina de esta manera. Voy a citar una de las aplicaciones porque esa aplicación se ha hecho en México. Es con sensores especiales desde satélites en órbita terrestre, se pueden localizar con precisión los lugares donde se alojan los mosquitos o los insectos transmisores de enfermedades. Citaré el ejemplo que el Departamento de Salud y la NASA de los Estados Unidos ofrecieron a México, a la Secretaría de Salud, para combatir el mosquito transmisor del paludismo en el estado de Chiapas. Cerca de Tuxtla Gutiérrez se hizo una medición muy precisa del tipo de vegetación,
de la temperatura, de la altitud sobre el nivel del mar, del follaje específico o de la vegetación que prefiere el mosquito, de las corrientes de agua, de los vientos, etc. Y se localizaron alrededor de 50 o más lugares a donde la concentración del hábitat del mosquito era mayor. Y entonces se fue con los insecticidas apropiados al combate de este transmisor del paludismo, que por cierto regresa a México. El paludismo estaba ya erradicado de nuestro país. Pero así como esto, se puede aplicar para precisar los lugares de mayor contaminación del agua, del aire, del suelo, en fin. Es importantísima la percepción remota, no solamente para la medicina, o sea, son avances tecnológicos muy importantes. Y en las catástrofes naturales, localizar los sitios de mayor daño, claro, y los sitios a donde acudir con mayor urgencia, incluso llevar equipo de telecirugía robótica, en fin. También en los campos de batalla se utiliza este tipo de tecnología para hacer cirugía de muy alta calidad en lugares a donde no existe nada. Se lleva todo y a través de estos sistemas de telecomunicación y de robótica se puede hacer cirugía apropiada, oportuna y de la más alta calidad en las zonas de grandes catástrofes naturales. O sea, las ciencias espaciales han legado ya en nuestro tiempo una aportación muy importante a la medicina en el mundo, desde luego a la medicina espacial fundamentalmente. En el área, por ejemplo, de estudio, doctor, de las personas que se preparan para ser médicos, por ejemplo, los alumnos de pregrado o de posgrado, ¿qué es lo que les deja este conocimiento médico? ¿Cómo es que se hace llegar todo este tipo de conocimiento a través de las universidades? No sé. Una magnífica pregunta, porque debemos informar que desde 1995 el doctor Michael DeBatey, un cirujano cardiovascular de Houston, a través de instalaciones de la NASA, transmitió una operación a corazón abierto a centros hospitalarios de varias partes del mundo. Estamos hablando de hace 40 años. Pues ahora la enseñanza de la medicina utiliza en forma intensiva las telecomunicaciones. Claro. Una aportación genuina también de la investigación espacial. Y se hace no solo a nivel de pregrado, o sea, de las escuelas de medicina, se hace también a nivel de posgrado y de conferencias del más alto nivel. Entonces ya se hacen cursos formales, diplomados y una serie de congresos enteros que se pueden transmitir a los diferentes centros hospitalarios de un país o del mundo entero. En México, por ejemplo, tenemos ya varias decenas de escuelas de medicina. Nosotros hemos estado proponiendo desde hace tiempo que las universidades e institutos de educación superior del país pues hagan un esfuerzo para organizar la tecnología apropiada y los procedimientos para poder hacer llegar simultáneamente a varias o a todas las escuelas de medicina del país las mejores conferencias de los más altos representantes de las ciencias médicas de este país o del extranjero. O llevar incluso materias formalmente establecidas en todas las
los niveles y en lugar de utilizar tantos recursos dispersos, se pueda realmente aprovechar en forma masiva, no solamente para México, sino para países hermanos del sur de habla hispana, parte de la formación de los médicos o de la información médica continua que se necesita para mantener siempre actualizado a los médicos de todas las instituciones de salud. Tenemos la experiencia en México, yo fui coordinador de ese programa de educación médica continua para médicos rurales. Eso es. Para los médicos que se encuentran en la selva, en la sierra, de aquel programa que llevó a cabo la Universidad de Anáhuac y que dirigió un amigo y alumno personal, el doctor Hernández Marroquín. Y me encomendó la función de coordinar estos programas de educación médica continua para médicos rurales que no tienen posibilidad de acudir a un congreso, acceso, a una conferencia, a un curso de actualización, etcétera. Entonces, en su propia zona se puede llevar la enseñanza y los adelantos de la medicina moderna a través de la estas tecnología. personas a través de la tecnología espacial. Pues esto que estamos haciendo aquí, doctor, el hecho de que usted esté con nosotros aquí en las instalaciones de televisión de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues es una forma importante de divulgación del conocimiento a través de la tecnología. Todo el conocimiento que usted tiene está al alcance, pues no solamente de los médicos y de los jóvenes, sino del público en general. Doctor, continuando con el tema de las aportaciones y de las experiencias que ha tenido el hombre en el espacio, en el área de la medicina, nos enteramos como todo mundo, de que los astronautas que viajaron a la Luna estuvieron sometidos a una cuarentena antes de viajar. ¿Es esto lo mismo que lo que llaman programa de estabilización de la salud? ¿Y cuál fue la experiencia que dejó a la medicina espacial este tipo de cuarentena? Sí. Desde los Apolo 11, que fueron los primeros que descendieron en la Luna, hasta Apolo 14, se estableció un sistema de cuarentena previa. Es decir, aislar a los astronautas que viajaban a la Luna, que iban a la Luna, durante 3 semanas. Aunque se llama cuarentena, son realmente 21 días nada más, con el objeto de que no adquirieran ellos enfermedades que pudieran manifestarse en plena misión. Los contactos que había entre ellos y los familiares estaban muy bien controlados. Y luego también, cuando regresaron los que descendieron en la Luna, también fueron concentrados en lugares específicos, aislados totalmente del medio ambiente natural y social y familiar, durante otros 21 días después de esto. Muy bien. Esto finalmente se suprimió porque se vio que en los materiales que se trajeron de la Luna no se encontraba por ningún lado ningún germen. Entonces dijeron, bueno, pues en la Luna no existen gérmenes, no tiene caso ya seguir adelante con este sistema de protección o de estabilización de la salud de los tripulantes. Pero eso dejó una enseñanza, un modelo magnífico, avanzado, de salud pública, de cómo actuar para aislar zonas que se encuentran contaminadas de cierto tipo de gérmenes que pueden ser transmitidos a diferentes partes de un país o del mundo entero. Ahí está la enseñanza, todo un procedimiento elegante para poder controlar focos de infección y de gran peligro
para la sociedad. Doctor, pues una aportación sumamente importante para las ciencias médicas, pero pensemos que algún astronauta de aquí de la Tierra pudiese llevar algún virus al espacio. ¿Qué sucedería? Esa es una preocupación que viene desde antes de iniciarse la exploración cósmica. Quiero recordar en este momento y rendir un homenaje a uno de los pioneros de la medicina espacial, el doctor médico ruso Oleg Gazenko, el padre de la medicina cósmica en la Unión Soviética o en Rusia. Él siempre, desde hace mucho tiempo, ha insistido en el riesgo que puede tener el llevar gérmenes y contaminar otros mundos. Pues bien, las misiones del proyecto Apolo que trajeron material de la Luna, en esos materiales no se identificó ningún germen. Y vamos que ese material estuvo estudiado por diferentes laboratorios y en diferentes universidades del mundo. Entonces, se vio que en la Luna no existe vida microscópica tampoco. Pero aquí quiero referir a algo muy importante, que la vida, en las formas que la conocemos en la Tierra, es muy rebelde, es muy resistente y muy ventajosa, digamos, de todo. Fíjese usted que la NASA envió antes una nave que se llamó Surveyor 3 y se quedó allí en la Luna. Y cuando llegaron, la segunda tripulación que descendió, que fue la tripulación de Apolo 12, fueron a revisar esa nave que previamente había llegado y trajeron de regreso a la Tierra parte del Surveyor 3. Bueno, pues al analizarse en los laboratorios de la NASA en Houston y cultivar todo lo que había en la superficie de ese Surveyor 3, que había permanecido algo más de 2 años en la Luna, expuesto al vacío, a los cambios de temperatura, a la radiación ultravioleta, radiación cósmica, etcétera, pues gérmenes de la garganta, no me diga, estafilococo vulgar, sobrevivieron. Se volvió a cultivar de regreso en la Tierra. Sobrevivió en esas condiciones más de 2 años. O sea, eso nos habla de la resistencia de los virus. Exacto. Pero su pregunta era si se podía contaminar. Bueno, pues ya se ve que sí, porque esos gérmenes ahí quedaron. Entonces, eso está siendo motivo de estudios muy profundos, de realmente tener mucho cuidado con esto, de ir a contaminar un planeta Marte, por decir algo. Claro. Y el traer para acá, doctor, algún germen, algún virus, no sé, una bacteria, ¿podría suceder también? Por eso, cuando se llegue a Marte, habrá que ver si como en la Luna existe o no vida. De la Luna ya sabemos que no. Pero que si se que pone la podemos ahí, contaminar, sí. Entonces, el planeta Marte tiene condiciones muy severas, pero hay bacterias y hay ciertos organismos del reino vegetal en los polos que pueden sobrevivir en el planeta Marte normalmente. Eso sí. Nada más. De manera que en eso se está. Por eso los sistemas ecológicos sellados tienen tanta importancia, porque allí es como se puede controlar el contagio de diferentes objetos celestes. Bueno, para quienes no han visto los programas anteriores o en el que hablamos de sistemas ecológicos sellados, son desde trajes espaciales, naves, hasta ciudades espaciales, en donde llevamos un poco del ambiente, no, más bien no un poco, sino el ambiente de la Tierra. ¿No es así, doctor? Así es. Doctor, una última pregunta antes de que se nos agote el tiempo. Aquí en la Tierra
Todavía tenemos muchas enfermedades incurables que no se ha podido encontrar una solución. ¿Cree usted que la investigación espacial, la medicina del espacio, logre encontrar la solución a algunas de estas enfermedades fuera de la Tierra? Sí, muchas de las enfermedades que sufrimos aquí en la Tierra desaparecerán cuando el ser humano viva en el espacio exterior y sobre todo en ausencia de gravedad. Por ejemplo, las varices, las úlceras varicosas, la presión arterial muy baja, el síncope, la pérdida del conocimiento por presión muy baja, sobre todo cuando las personas se incorporan de la cama o de estar sentados. Desaparecerán muchas alteraciones de la columna vertebral. Y habrá modificaciones importantes en las enfermedades cardiovasculares. Imposible en este momento de describir todo, pero habrá enfermedades que desaparezcan definitivamente. Muchas de las fracturas y todo esto que son caídas, que nos damos sobre el piso o por chocar contra un objeto, todo esto de las fracturas y de algunas alteraciones del sistema musculoesquelético van a desaparecer. Pero otras aparecerán o se volverán más frecuentes. El cáncer de piel, por ejemplo. Es muy probable que, y quizás algunas otras, por ejemplo, las infecciones bacterianas, porque las bacterias aumentan su virulencia en el espacio exterior, se vuelven resistentes a antibióticos y también el sistema inmunológico humano se deteriora un poco. Pues una de las grandes esperanzas de la humanidad es encontrar la cura de muchas enfermedades que no se han podido encontrar hasta ahora. Ojalá que la medicina espacial pueda lograrlo. Probablemente, pero si usted me permite, en un próximo programa podemos hablar concretamente de los enormes, significativos avances que la medicina ha tenido con motivo de la investigación espacial. Seguramente tendremos que darle un nuevo programa a este tema sobre los avances de la medicina espacial. El día de hoy se nos agota el tiempo, pero lo esperamos en nuestra próxima emisión. Seguiremos hablando sobre este importante tema con el doctor Ramiro Iglesias Leal. Doctor, le damos las gracias, le agradecemos mucho el compartir sus conocimientos con Ha sido nosotros. Un placer estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.